Ahora sí estamos. Bueno, primero que todo, espero se encuentren muy bien. Todos y cada uno de ustedes, por favor, si de pronto algún compañero quiere ingresar y no lo veo, me avisan para darle la opción a que ingrese. Antes de siquiera presentarme con nombre, carrera y más o menos todo lo que he hecho, que lo vamos a ver en la PPT, quisiera, por supuesto, desearles que estén muy bien. Sabemos que estamos en tiempos complicados. Quizás más de alguno de ustedes tenga un familiar, un amigo, un conocido que la esté pasando mal por este maldito bicho, este maldito virus que nos está atacando. Así que nada, siéntanse con la flexibilidad de pronto dejar la clase cuando puedan. Uno entiende que estamos en situación compleja, sabemos que hay problemas de internet. Nos pasó el año pasado de pronto y también me pasó a mí, de hecho, una vez se cayó y no pudimos seguir con una clase. Así que debemos, yo creo, tratar de ser bastante más flexibles de lo habitual. Yo lo voy a hacer. Así que mi idea es que se sientan cómodos, que tengamos un ambiente de aprendizaje bastante sano y en confianza. Se darán cuenta que mi clase, bueno, no sé cómo serán las otras, pero yo voy a tratar de hacer esta clase online como si estuviéramos en vivo, es decir, participativa, con ustedes ayudándome y entre todos construyendo este conocimiento. Yo sé que ustedes no vienen como una tabla rasa, ustedes traen conocimientos de su respectivo estudio de enseñanza media, así que vamos a tratar de remover esas estructuras mentales y vamos a tratar de construir esto todos juntos. Y para comenzar, permítanme compartir esta PPT. Vamos a compartir pantalla. Si mal no me equivoco, ustedes deberían estar viendo la PPT. ¿Estamos en lo correcto? Me dicen por... Sí, se ve, profesor. Ya, muchas gracias. Sí, profesor. Bueno, vamos a darle curso a esto y vamos a comenzar. Bueno, yo primero que todo, si hubiera estado en una clase presencial con ustedes, partiría conversando de dónde vienen, qué es lo que les gusta, etcétera, y no, obviamente ahora es un poquito más complicado, así que nos vamos a saltar esa parte. Además, ustedes son bastantes, así que estaríamos como bastantes minutos. Sin embargo, creo que para ustedes es importante que conozcan quién soy yo, más allá del profe de biología, ok, ya, pero qué estudié, qué es lo que hice, cuáles son mis ramas de investigación, qué he hecho durante mi carrera. Y obviamente esto no voy a contar de mi vida desde el punto de vista de lo que me gusta o lo que no me gusta personal, sino que vamos a hablar de ciencia, es lo que yo he hecho, pero desde el punto de vista de la ciencia. No pretendo aquí explicarles mi vida privada porque a nadie le importa, pero sí creo que desde el punto de vista de la ciencia podemos también ir aprendiendo. Y vamos a comenzar entonces, definiéndome. Mi nombre es Miguel Fuentes, soy profesor de Biología y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha, y como ustedes pueden ver acá, esto es algo que yo hice durante mucho tiempo, durante mi carrera, en segundo o tercer año, llegó un profesor de Suiza, de Lausanne, a la universidad, y él era criobiólogo. Y yo, criobiólogo, ¿qué es esto? Dije yo, esto nunca lo había escuchado, me llamó la atención, me contacté con él, fui su ayudante en 2 o 3 ramos y empecé a conocer un poco más al respecto de lo que es la famosa criobiología. Pregunta para ustedes. ¿Alguien sabe qué es la criobiología? La criopreservación. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en la tele, una película? ¿Un amigo les comentó? ¿Lo vieron en el Más colegio? criogenización. Perdón, cuénteme. ¿Quién habla? Criogenia cuando se congelan cosas para conservarlas. O sea, en Perfecto, una Tamara. Muy época me bien. acuerdo que salieron películas así como de congelar personas. Perfecto, muy bien. ¿Dónde lo viste? ¿En la televisión? ¿Algo de la farándula? Porque eso era como farándula, ¿verdad? No, no sé si parándola en la tele, así como películas a veces. ¿Qué película? ¿Te acuerdas el nombre? Te tengo fe, vamos. Uy, no me acuerdo. Yo sí sé, conozco ¿Qué? 2 películas que tratan de eso. ¿Cuál es? Una que, no recuerdo el nombre, pero estaba la Jennifer Lawrence. ¿Ya? ¿Bien? Y la otra es ¿Qué le pasó al lunes? Donde como que ponían a estos niños en crío para que después pudieran vivir, como que eran 100 años, y en una serie también que se llama Los 100. Perfecto. Y entonces nos lleva a la siguiente pregunta. Aquí estamos dejando... gracias, Javiera. Más allá de las series y lo que vemos,
Hoy en día tenemos la tecnología para hacer esto, congelamos personas y las descongelamos. ¿Qué opinan? Los que ya hablaron o los que no han hablado también. Son No, todos. yo No. pienso que tema no. es Uno sí, fetos porque está hay casi. cuando se congelan las espermas o los óvulos. Ya, bien. ¿Podemos congelar eso? Bien, sí, tenemos algo de razón. ¿Qué tal con las personas? Benjamín me dijo no. ¿Qué pasa, Benjamín? ¿Podemos congelar a una persona Yo hoy? creo que sí, o sea, que sí, algunas cosas como dijeron, pero no el cuerpo completo, así, la persona en sí, todo lo que... No fe, de que Dígame. podemos, pero ¿la viable? Está buen punto también. De hecho, ¿tú tienes antecedentes que se ha hecho, Vanessa, o no? No que yo sepa. Ya. ¿Alguien sabe si se ha Sería hecho muy con poco personas? ético. Sería muy poco ético. Sería poco ético, sí, un tema que es interesante de tratar, sobre todo en la ciencia, de la ética, que al final del semestre se van a tratar temas muy interesantes y podemos hablar de eso. Pero hoy en día, ¿se congela gente, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Es mucha ciencia ficción. ¿Qué pasó con el lunes? No. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? Yo creo Yo que se ha no. intentado, pero no he logrado algo. Sí, está cerca Fernando. Y vamos a dar respuesta a eso. En efecto, se ha intentado y no solamente se ha intentado, se ha hecho. Hoy en día hay personas congeladas en una fundación que se llama Fundación Arcor, está en Estados Unidos, y de hecho uno de los más famosos que está congelado es Walt Disney, el creador de Walt Disney. ¿Verdad? Él está congelado, sí. Y él espera que lo descongelen. Ahora vamos a algo que dijo una de las señoritas ahí muy bien, dijo, de poder se puede, pero que sea viable no lo sabemos. Y esa palabra que usó es muy técnica, bien por eso, viable, viabilidad, perfecto. Y tiene mucha razón, porque esta persona está congelada, y no solamente él, hay varios, tampoco diríamos que miles, pero hay varios, esperando que en el futuro lo descongelen. Hoy en día, 2021, nosotros no somos capaces de descongelar a esa persona y que siga con vida, pero ellos esperan que se pueda. Ahora, hay una pregunta que yo iba a hacer, pero ya me dieron cierta respuesta. Alguien dijo, se pueden congelar células, fetos, etc. Entonces, definición, ¿qué es la criobiología? Y la respuesta más que nada es la ciencia que estudia el comportamiento de materiales biológicos a bajas temperaturas. Pregunta para ustedes, ¿qué tan baja es esa temperatura? ¿Alguien lo sabe? Ojo, no tienen por qué saberlo. Es para que vayamos haciendo la clase más entretenida. No tienen por qué, un número muy específico. ¿Qué tan baja es la temperatura? ¿0, -15, -70 como las vacunas? ¿Qué tan baja Menos es? ciento y tanto. Ciento y tanto, bien. ¿En menos de ciento y tanto? Sí, está bien. ¿Y qué tan menos ciento y tanto? ¿Se acuerdan? 170 y tanto, no sé, ahí ya no sé. Por ahí va, vamos cada vez más lejos. Bien, chiquillos, bien. ¿Quién dijo? Menos 176. Ah, sí, está cerquita. ¿Quién lo dijo? No la veo. Yo, Vanessa. Vanessa, me perdí por acá. Esta cuestión Qué lástima no verle la cara y poder... Es menos 196. Muy cerca, Vanessa. Casi, estábamos listos. Casi. Menos 196. Permítame ver que hay alguien aquí en el chat y ustedes saben que también la idea es que ellos puedan participar. Un carita nomás, profe. Ya, son... Ya, gracias. Igual son buenas. Bueno, sí, pues, menos 196. Y lo que vemos ahí es un criotubo. Eso es un tubo que es especial y se puede meter a esas temperaturas tan bajas. Bueno, entonces yo estaba ahí, me gustó la técnica y cuando llegué a mi quinto año de universidad tenía que hacer la tesis. Nosotros nos podemos ir a una tesis más bien ligada al área de educación. Tenemos la otra opción de irnos al área más ciencia. Yo me fui a la ciencia. Entonces, así como conocí a la profesora Caroline Weinstein, una profesora de la Universidad del Paraíso, de hecho les va a hacer clases de seguro en el futuro. ¿Alguno de ustedes ha escuchado su nombre o la ha visto en televisión? Está muy famosa hoy en día. ¿Sí? ¿No? ¿Lo han visto? No. Caroline Weinstein Oppenheimer. Además tiene un apellido que es poco común. Yo sí, exacto, Cintia, tú la has escuchado. Ella también, además de ser, primero que todo, una muy buena profesora, investigadora, debo reconocer que es mi mentora, prácticamente todo lo que yo he aprendido y lo que yo sé del área lo aprendí de ella, así que estoy sumamente agradecido. Y no solamente es una excelente profesional, sino también una muy buena persona y espero que tengan clase con ella a futuro. Bueno, me contacté con ella y le dije, profesora, yo soy de la Universidad de Playa Ancha, imagínense, ni siquiera tenía que ver con ella, y le dije que me gustaría trabajar en un área de cultivo celular y criopreservación en su laboratorio.
me abrió los brazos, las puertas de su laboratorio y trabajé durante muchos años con ella. Y bueno, lo que hacíamos, ¿qué hacíamos? Tomábamos células de pacientes humanos, las congelábamos para trabajar en quemaduras. Entonces, lo que ella hacía en ese entonces, trabajaba con un polímero, que les voy a explicar un ratito más, qué es lo que es, para que no se me compliquen, y había que tener células de pacientes. Las células no las necesitábamos hoy día, sino que las necesitábamos, por ejemplo, en un mes. Entonces, las tomábamos, las expandíamos, las congelábamos, y en un mes las descongelábamos, las volvíamos a la vida, y seguíamos trabajando con ellas. Eso es viable, eso lo hacemos, lo hicimos en los pasillos de la Universidad del Paraíso, en el 5º piso arriba, en su laboratorio. Así que somos capaces de hacer eso. Ese es el área de la criopreservación. ¿Alguna otra consulta? Me dicen si estoy Profe, hablando muy rápido. Cuéntame. ¿Cómo se llega a congelar así en tantos grados? Muy buena ¿Con pregunta. no, Muy algo así? buenísima pregunta. Primero que todo, tú tienes que usar algo que se llama un crioprotector. Porque si tú congelas solamente la muestra, la metes a nitrógeno líquido, imagínate, tú sabes que se daña el tejido, en este caso las células. Entonces lo que tú haces es usar un crioprotector, una molécula, en realidad por lo general es un tipo de alcohol. Nosotros, por ejemplo, en la universidad usamos DMSO, dimetilsulfóxido, pero mucho tiempo se usó glicerol, ¿ya? Entonces lo que hacen esto es, primero, disminuir el punto de congelamiento de la muestra. Es decir, si antes una muestra se congela a 0 grados, ahora para que se congele va a tener que ir a temperaturas más bajas. Además, lo que hace es impedir que estos cristales se formen como cuchillos. Y por último, lo que hacen también es impedir la deshidratación de las células. ¿Por qué? Esto lo vamos a unir con el tema que viene a posterior. El agua, cuando se congela, excluye todos los solutos que tiene. Como resultado, si yo tengo una célula en este lugar, yo tengo esta célula aquí, y al lado yo empiezo a congelar el agua alrededor, y aquí empiezan a quedar los solutos sodio, potasio, etcétera, cloro. ¿Qué pasa con el agua de la célula? Acuérdense de su clase de osmosis. ¿Qué pasa si pongo la célula en una solución muy concentrada? ¿Qué pasa? Vamos, yo sé que ustedes saben. Solución Ay, hipotónica, isotónica, hipotónica. Cuéntame, ¿quién me está hablando? No. O sea, una solución hipertónica, porque la célula bota todo el soluto y o sea, bota todo el agua. Correcto, muy bien. La célula está, si yo tengo una célula y empiezo a congelar fuera y se empiezan a generar afuera los cristales, excluyen los solutos, entonces el sodio y el cloro se empieza a concentrar afuera. Estaría en un medio hipertónico. Por lo tanto, la célula, para igualar las concentraciones, deja salir el agua. ¿Y qué pasaría con ella? Se muere. Entonces, todo eso hace una sustancia crioprotectora. Espero haber dado respuesta a la pregunta que me hicieron delante ustedes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Me gusta que hagamos la clase así, chiquillos. Profe, Es la idea. Dígame. sobre eso, ¿cómo se descongela, pero en el punto de que no dañe Ah, que están... ya, eso es muy interesante. Primero tienes que congelar de manera muy lenta o gradual, porque así evitas el daño por criopreservación. Eso fue descrito en el año 1951 con glóbulos rojos. Se descubrió que el mayor daño ocurre entre menos 20 y menos 50. Entonces lo que tú tienes que hacer es congelar muy lento. Nosotros usamos en la Universidad del Paraíso no lo usé porque no teníamos la tecnología, pero en la UPLA teníamos un criopreservador programable. Es decir, un computador inyectado nitrógeno líquido a cierta temperatura. Perdón, a cierta tasa de enfriamiento. Y lo hacíamos muy lento. ¿Qué tan lento? Inyectábamos nitrógeno líquido cada 0.001 minuto. Imagínense. Muy lentito. Y así el enfriamiento se hacía lento y no dañaba la célula. Ahora, el segundo paso es el descongelamiento. ¿Cómo lo hago? Se ha descrito que hay que hacerlo rápido, como a 40 grados Celsius. ¿Ya? Entonces yo tomo la muestra desde menos 196, la tomo rápidamente, ¡pum! En una cuestión, en un baño María con 37 grados Celsius. Se descongela en 30-40 segundos, centrifugo a cultivo. Y estamos con la célula viva. Interesante, ¿no? Bonito. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti por ¿Esa participar. baño María que dijo son las mantas calefactoras o algo así, o no? No, baño María es cuando tú pones un vaso precipitado. Ah, no, sí.
Pero con agua. Bueno, perdón, abajo puedes tener el manto, sí, tiene razón, sí. Lo que pasa es que en el caso uno incluso lo hace más artesanal, lo puedes hacer incluso con un hervidor eléctrico, lo pones ahí, mide la temperatura, 36 grados, y no necesitas la manta porque la manta te mantiene el calor por harto tiempo, pero como aquí se descongela así, en 30 segundos ya se descongeló, entonces no necesitaría. Pero sí, tienes razón, podrías usar una manta. Muchas gracias, chicos, por participar. Espero haber contestado esas preguntas. Vamos a hacer otra pregunta que tiene que ver con esto. Entonces, congelamos células. No somos capaces de congelar humanos, probablemente lo hagamos, pero ustedes saben que hoy en día somos capaces de congelar pequeños organismos, como ranitas, por ejemplo, y las devuelven a la vida. Así que vamos por buen camino. No sé cuándo, pero en algún momento, ojalá que podamos hacerlo con humanos y descongelarlo, que es el punto mayor. Posteriormente, me fui a hacer un magíster en neurociencia. ¿En dónde? En la Universidad del Paraíso. Al frente de la facultad de ustedes, lamentablemente como no, a lo mejor nunca han podido ir por la maldita pandemia, pero al frente está la Facultad de Ciencia. ¿Y qué es lo que estudiamos ahí? Yo trabajé con células madre mesenquimáticas y las diferencié a neuronas. Pregunta, ¿qué saben de las células madre mesenquimáticas? ¿Han escuchado algo? ¿Tienen alguna idea, noción? ¿No tienen ni la más mínima idea? ¿Qué me pueden contar? yo no lo había escuchado, o sea, salvo las células madre, no había escuchado la otra. Ya. ¿Alguien ha escuchado algo? ¿Células madre mesenquimáticas? ¿Sí? Creo que yo, o sea, por lo que he escuchado, son células que todavía no están diferenciadas, entonces uno las puede diferenciar al tipo que uno como que quiera. Creo que eso. Perfecto, sí, eso es una de las cosas. ¿Alguien más ha escuchado algo? Ojo, no tienen por qué saberlo. Estamos construyendo el conocimiento entre ambos, ya, entre todos. No tienen por qué saberlo. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a proceder entonces. Como bien tiene este esquema, las células madre mesenquimática, como bien Damaris, si no me equivoco, dijo, la célula madre mesenquimática tiene la capacidad de diferenciarse a otro linaje, como pueden ver acá, pero a su vez tiene la capacidad de generar otra célula madre. Esto la hace muy importante porque, por ejemplo, pueden ser tratadas, pueden ser usadas para el tratamiento de diversas enfermedades. ¿Han escuchado algunas en televisión algo? ¿No? Ok. Pueden ser utilizadas para Alzheimer, para enfermedades cardíacas, y de hecho hoy en día hay, déjenme ver cuánto fue, sí, cerca de 1000 ensayos clínicos probando estas células madre mesenquimáticas en distintas patologías. ¿Qué es un ensayo clínico? Sé que ustedes lo deben saber porque lo han escuchado durante la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Qué consiste? ¿Nadie sabe? ¿Un ensayo? Una evaluación experimental Ya. ¿Y en lo que lo has escuchado? En las acerca vacunas, de, ¿verdad? sí, y igual tuve una pasantía y también me ¿Dónde? hablaron de en la UNAF Ah, qué bien, qué bien. ¿Por cuánto tiempo? por un año. ¿En serio? ¿Ya? Sí, ¿Cuando estabas en el colegio? así es, en segundo medio. Ah, qué bien. Yo estuve haciendo unas clases en la UNAP, pero hace mucho tiempo, antes de irme a Alemania, mucho antes. Pero me alegro, me alegro. Bueno, en los ensayos clínicos, como bien dice Cristóbal, que me desayuno con esta noticia, me parece súper bien que en colegios ya en ciencia media puedan hacer esto porque es sumamente interesante. Ya estamos hablando de ensayo clínico en donde lo que uno hace es precisamente probar esto, testearlo, así como las vacunas, en este caso con células madre, con grupos control, con cierta cantidad de personas. Por el ensayo clínico, por lo general estamos hablando de ensayo clínicos en humanos. Entonces hay que ser súper cuidadoso y ustedes ya lo han visto con las vacunas. Entonces, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 2021, hay cerca de 1000 ensayos clínicos probando estas células madre mesenquimáticas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en la universidad, ahí en Valparaíso también? Nosotros tomábamos las células madre mesenquimáticas y en mi caso las diferenciábamos a neuronas y estudiábamos ciertas proteínas ahí porque obviamente esto es más ciencia básica. Pero eso mismo se puede usar en ciertas terapias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? La que deseen, por favor, de células madres, de neuronas, de enfermedades, lo que quieran al respecto. Si no, seguimos. Siéntanse libres. Ok, continuamos entonces. Déjenme mover esto hacia acá ahora.
Luego de estos estudios de células madre mesenquimáticas hacia neurona, hice mi doctorado en biotecnología en la Universidad Santa María, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aquí en la quinta región. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, en ese caso, yo estudié un biopolímero y la idea era funcionalizarlo. ¿Qué es un biopolímero? ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es un biopolímero? Ok, vamos entonces a Creo explicar. que lo había escuchado, pero ¿cómo se llama? Pero se me olvidó la materia, pero me lo pasaron en diferencial de química. Pero Perfecto, ahora no me acuerdo. no hay No me problema, acuerdo pero has bien. escuchado algo. Sí, como les decía, yo sé Sí, que son como, ustedes, son polímeros, ¿sí? pero así, obviamente así no como el plástico y todo eso, sino Son como macromoléculas que están presentes en los seres vivos, ¿cierto? Perfecto, sí. eso. Eso, son polímeros perfectos, pero están presentes en los seres vivos. Que por aquí me dice, sí, yo sí he escuchado. Obviamente también siéntanse libres de hablar si quieren, ¿ya? Porque de pronto es más rápido ahí por hablar. También entiendo si algunos tienen problemas con micrófono, eso también ha pasado. Y otro me dice, Juan Pablo, me dice aquí, son polímeros que se encuentran en la naturaleza, lo pone como pregunta, algo así recuerdo. Pues bien, Juan Pablo, recuerdas bien. Eso es así. Son polímeros, son biopolímeros, por eso son las diferencias del plástico, que también es un polímero, muy bien ahí para el alumno que estuvo hablando, en donde la diferencia es que este viene de la naturaleza. En este caso no lo podemos sintetizar, pero lo que hacemos primero es, a diferencia de lo que haces con los polímeros plásticos, por así decirlo, este polímero, por ejemplo, lo obtenemos de material biológico como gelatina, quitosano y ácido hialurónico. Profe, de casualidad tiene que ver con los o sea, como polímeros biodegradables como una de alginato que se extraía de la alga, ¿o no? Perfecto, sí, hay algo que tenga que ver con eso. Y uno de los polímeros uno de ellos es el alginato. No lo trabajamos en este polímero, pero lo trabajé en Alemania y más rato lo voy a explicar qué es lo que hice con ellos. Pero tienes razón, este polímero tiene una característica que es biocompatible y biodegradable. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿O para qué lo hacemos ya? Porque de pronto a los científicos se nos dice que hacemos cosas locas, como por qué la proteína gira hacia un lado, gira hacia otra, y no le ven mucho la aplicación. Pero lo que nosotros hacemos acá en la universidad con la doctora Caroline Weinstein era cuando tenemos un quemado. Ustedes saben que un quemado, lamentablemente, a veces, si yo me quemo un trozo pequeñito, no hay mayores problemas. Yo puedo tomar una zona de mi cuerpo y cubrir esta área. Todo bien. Ahora, si yo me quemo un porcentaje de área más grande, tengo que tomar un trozo más grande de mi cuerpo y ponerlo. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Lo saben? ¿Lo han escuchado quizás? Injerto, Reinserción. Injerto, pero cuando es del propio paciente hacia el mismo, ¿cómo se llama? ¿Lo han escuchado? ahí sí que me pillo. Autoinjerto. Todo bien, Cristóbal, no te preocupes. Cuando les pregunto, no es para nada más que para que interactuemos, ya para que sea más entretenido. No es para criticarlo ni nada por el estilo. No tienen por qué saberlo, no trabajan en el área. Pero Cristóbal dio la primera señal. Injerto, solamente yo le puse un prefijo, autoinjerto. ¿Por qué? Porque es del propio paciente. Eso está todo bien. Si yo me quemo 10%, se hace un autoinjerto. Me sacan de la pantorrilla, del estómago, del brazo y cubren esa zona. Ahora, ¿por qué queremos cubrirla? Buena pregunta. ¿Por qué queremos cubrir esa zona por qué es importante cubrir esa zona? Se supone que la célula está muerta, ¿no? Correcto. Se supone que O la sea, célula está muerta. célula. ¿Y qué es lo que buscamos? Como prevenir infecciones por estar abierto. Correcto, Damaris. Prevenir infecciones. ¿Cuál es una de las funciones más importantes de la piel? ¿La saben? Proteger, ¿no? Proteger o actuar como barrera. Perfecto. Entonces, si yo saco esta piel, mi cuerpo queda expuesto a bacterias, que obviamente van a ingresar y me pueden matar. Entonces, lo primero que hay que hacer es que cubrir rápidamente. Viene este Y, paciente. profe, Sí, dígame, por favor. y la otra parte que está cortada, ¿Qué parte, perdón? o no que usted dice que obviamente se corta una parte del cuerpo para colocarlo en las células muertas y cubrirlas. Sí. Y la otra, la parte que se cortó, vuelve Buena pregunta. Buena pregunta. Y a ese es el recuperarse. problema, Ángelo, de un autoinjerto. Porque es como,
Les pido disculpas porque mi vecino se puso a trabajar acá y no sé si escuchan cómo pasa algo. Esperemos que termine. No hay problema, profe. Lo que hacen, y lo que bien dice Ángelo, la pregunta es súper válida y espectacular. Dice, ok, sacamos de una parte, cubrimos la otra, pero ¿y qué pasó con la anterior? Claro, ese es el problema del autoinjerto. Es como desvestir un santo para cubrir otro. Ahora bien, tengo que explicarte que cuando sacas una parte del cuerpo, la lonja que sacas es de espesor mínimo, para que no se genere este problema de meter más contaminación. Se saca mínimo, se usa una máquina que se llama dermátomo eléctrico, que se pasa. ¿Ustedes han visto cuando de repente los papás de uno, los abuelitos, ponían una madera y trabajaban con un cepillo, que le llaman, que así, y así va sacando una lonjita de madera? Yo sé que Sí. eso, ya. Bueno, eso mismo, pero eso mismo hace el dermátomo. Toma tu piel, la pone aquí y te saca una lonjita, delgadita, como mortadela para visitas, así, delgadísima. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con eso evitas que se metan bacterias en esa zona donante y cubren la otra que era de un espesor más grande. Pero como bien lo ve Ángelo, eso igual trae un problema porque saca de una parte para meter a otra. Frente a ese drama, ¿qué es lo que hacemos nosotros los que trabajamos en ingeniería de tejido, que es mi área, o biomateriales? Generamos esto. Esto es un biomaterial que lo que busca es reemplazar la piel. ¿Te fijas? Cubrir, generar una cobertura cutánea. Ahora, esto, así nada más, es una parte. Porque uno de ustedes dijo que las células se pueden cultivar, o yo les dije las células tomas y las cultivas. Y las células, entonces, si yo Ángelo se quema, le tomo una biopsia, yo soy capaz de llevar al laboratorio, la cultivo, de 10 células paso a 100, de 100 a 1000, a 5000, a 100 millones, y ahora tengo que cubrir la zona que Ángelo se quemó. Pero ¿qué pasa si yo tiro la célula en líquido? Porque las células se cultivan en líquido. Si yo solamente la tiro en líquido, ¿qué va a pasar con las células? ¿Van a quedar donde quiero? ¿Qué pasa? Se van a esparcir. Correcto, como bien dice Benjamín. Si yo la quiero aquí, las tiro como un líquido, el líquido va a desparcirse por todos lados, voy a perderla. Frente a eso, generamos un biopolímero. Y lo que ustedes ven acá a la derecha es una imagen de microscopio electrónico de barrido, donde este polímero en el interior se ve así, y esas pelotitas y esas redes son lo que las células generan. Las propias células de Ángelo en este caso las cultivaría aquí, y esas células van a empezar a generar matriz extracelular y empiezan a multiplicarse, a crecer. Y después lo que yo hago es, este polímero se lo pongo al paciente. Y hago dos cosas. Cubro la zona dañada y además le meto células del propio paciente para que empiecen a repoblar esa zona y regenerar la piel. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Sí, porque el gran problema de realizar injertos es que al ser otra zona del cuerpo, que el injerto se adapte en nuestro organismo, van a quedar secuelas de la quemadura, Sí. siempre, porque Sí. tiene que ver con el proceso de adaptación del mismo paciente. Mi hermano chico se quemó la pierna, entonces por eso conozco más o menos el tema. Y Claro. tuvo harto tiempo En terapia. en terapia, exacto. Claro. Y como bien dice Cristóbal, y además agradezco la confianza por compartir con nosotros tu experiencia traumática por lo demás. Si tú te quemas, por ejemplo, una articulación como el codo, mucha gente queda con el codo retraído cuando le hacen un injerto porque no es capaz de mover esta zona. Nosotros con esto lo que tratamos es de evitar aquello y evitar todos esos problemas. Obviamente una quemadura es sumamente compleja y depende del lugar, la zona, el porcentaje, etcétera. Pero eso es lo que buscamos con este polímero. Hasta el momento, primero, antes de continuar, agradezco que estén participando, así hacemos esto más entretenido. Llamo a los demás también, compañeros, a participar, ya sea por el chat o aquí a viva voz, por favor, siéntanse libres. Y preguntarles si tienen alguna duda al respecto de lo que estamos viendo, alguna consulta. Yo tengo una duda, pero es como lo que hablamos al principio. Dígame. No sé si... Lo que pasa es que yo he visto que hay como más formas más simples de congelar ¿Ya? algo, pero igual para cosas más sencillas. No sé si se ocupa siempre ese método para todos los como células o cosas. ¿Qué técnica de congelar has visto tú? Lo que pasa es que yo trabajé en una agrícola que ellos mantenían el polen. Y yo, bueno, yo trabajaba en el laboratorio haciendo muestras de viabilidad. ¿Mm? Y ellos la llevaban, o sea, en los mismos tubitos los congelaban, primero hacían el proceso de ponerlo en el refri, después en el congelador, igual era un proceso lento,
y Bien. después lo llevaban a sí mismo al nitrógeno. Entonces cuando usted me dijo que había que ponerle como una capita, yo dije, ¿será para todo o...? Buena pregunta. Yo no he trabajado en vegetales, así que, pero tú que ya trabajaste nos estás dando tú mismo la respuesta, que no es así para todos, porque en vegetal, como tú bien dices, que lo que hiciste, primero lo hiciste lento, me parece bien, nosotros también lo hacemos lento con material biológico. Ahora ellos, tú dices que pasan de menos 80, pasaron directo a menos 196, ¿verdad? Esa era como la pregunta, así como al tiro, y no sé si es por la diferencia de claro que sea vegetal y aquí usted está hablando de células como tal. Nosotros también lo hemos hecho así. Como te decía adelante, si tú tienes la tecnología para tener un congelador programable y hacerlo muy lento, con ese congelador tú lo puedes llevar desde 4 grados hasta menos 150 y después pasar a menos 180. Nosotros cuando no tenemos ese congelador programable lo hacemos tal y como tú dices que lo hacen, Damari, con las plantas, con las semillas. Los pasamos a 4 grados, después nos vamos a menos 20, después nos vamos a menos 80. Incluso hay mucho material que tú lo puedes guardar a menos 80 sin problema, dependiendo del tiempo que lo quieras. En Alemania, por ejemplo, teníamos hasta menos 150, usaban ellos. Pero se recomienda llegar lo más bajo posible porque hay ciertas cosas que están vivas. Pero en ese caso nosotros usábamos un crioprotector y tú por lo que me dices no usabas crioprotector, no usabas nada, ¿verdad? No usabas glicerol, no usabas DMCO tampoco, ¿verdad? No, nada de eso, por eso Ya. esa era la pregunta. Esa puede ser la diferencia porque también recuerda que los vegetales en particular tienen pared celular, que puede ser que impida esta salida efusiva de agua tan rápido que te hace estallar la célula. Pero lo que sí te puedo decir, que en cuanto a material biológico, en este caso animal, por así decirlo, siempre, en animal al menos, usamos un crioprotector. Siempre. ¿Ya? Ah, ya, esa era como la pregunta, para saber Perfecto. si había una diferencia. Sí, yo creo que es ahora, la diferencia mayor puede ser la que te acabo de decir, pero no soy experto en semillas. Pero gracias por compartir, porque así todos aprendemos. Ahora yo aprendí algo también de ustedes. ¿Alguna otra consulta, chicos? Vamos entonces. Felipe, cuénteme. No sé si explicaba al principio, que yo soy un poco tarde, pero quería preguntarle cómo fue el viaje a Alemania y si había mucha diferencia de tecnología de allá a acá en Chile. Ah, buena. Vamos a precisamente a explicar eso ahora. No lo he explicado porque voy por parte. Y ahora precisamente no te perdiste esa parte. Vamos a ir a esa parte. Mientras estaba yo haciendo mi doctorado aquí en Chile, me gané una beca para irme a Alemania, en particular a la Universidad Tecnológica de Múnich, al Instituto de Cirugía Plástica. Entonces, ¿qué es lo que fui a hacer allá? Trabajar con células madre mesenquimáticas. Ah, ¿de dónde se pueden sacar las células madre mesenquimáticas? Delante en el otro grupo hay algunas personas que habían escuchado. ¿Ustedes han escuchado de dónde las podemos obtener? ¿De dónde las sacan? ¿Tienen alguna noción? ¿De la piel puede ser? De la piel puede ser, sí, tienes razón, Catherine, de la piel es una opción. ¿Han escuchado otra? La sangre. De la sangre también. Catherine tiene conocimiento al respecto, parece. ¿Estuvo leyendo? ¿Vio alguna ponencia? Cuénteme. Sí, cosas que leyendo más como que sé. ¿Te interesa el término células madre? ¿Te gusta? Es una materia que a muchos les apasiona. A mí en particular me apasiona mucho. Sí. Perfecto. Lo primero que escuché ya fue en las noticias. Las noticias, ya, claro. Como que era la medicina del futuro. Sí. Y podían sacarle como mucho provecho. Exactamente, eso es verdad. Tienes toda la razón. Y bueno, veo que tienes razón y te voy a decir por qué. Porque tú diste en el clavo. Las células madre en un principio, las mesenquimáticas, que fue la primera vez descubierta por un doctor de apellido Kaplan, que trabaja en Estados Unidos, Cleveland. Entonces, él la descubrió en la médula ósea. Primero, y se sacó solo de ahí. Pero de repente, la gente, ustedes saben cómo son los científicos, se andan preguntando cosas y dijeron algo simple como, ok, está en la médula ósea y solo la médula ósea. Tiene un cuerpo completo, y de repente alguien dijo, oye, yo la encontré, yo hice algo, apliqué las técnicas y encontré algo parecido en piel. No, nos miraban y dijeron, estáis loco, no se puede. Mira, no sé, pues yo encontré esto, ustedes saben cómo es la ciencia. Alguien encuentra algo, lo publica y la comunidad científica trata de hacerlo, de replicarlo, por eso tiene tanto prestigio. No vale simplemente que diga, oye, yo puedo convertir esto en alcohol. Ya ahí, dime cómo lo hiciste, lo hice de tal forma, este es el protocolo. Lo prueban en China, en Katmandú, en Inglaterra, tiene razón. O de repente aparece, oye, yo hice esto de tal forma. No,
No, la verdad es que está mintiendo, no sirve. Entonces, por eso tiene peso. Entonces se empezaron a dar cuenta, oye, yo lo hice en piel y me dio. A ver, empezaron a parar las antenas los otros. Oye, es verdad, este compadre tiene razón. Oye, yo lo hice en grasa y también me dio. Y yo lo hice en encía. Y empezaron a salir y empezaron a darse cuenta que finalmente las células madre estaban en varias partes del cuerpo, estoy hablando en humano. Entre ese intertanto yo me fui a Alemania para responder también a lo que decía el compañero, y en Alemania yo trabajé con grasa. Ustedes saben que hace tiempo se hacen las famosas liposucciones. Te meten aquí, los que tenemos grasa, te sacan, y eso se botaba. Hasta que de repente alguien dijo, oye, ¿y si ahí también hay células madre? ¿Por qué lo vamos a botar? Entonces tomó este investigador en algún momento, tomó ese material de desecho, hizo las pruebas, también habían células madre. A mí me pasaban en Alemania 1 kilo de grasa, de este porte, una bolsa gigante, llegaba, ¡pum! Y ahí nosotros aplicábamos métodos físicos y químicos y obteníamos células madre mesenquimáticas humanas, en particular de grasa, que en vez de botarlas, las podríamos usar para primero estudiarlas, y segundo, si esa persona tiene un problema, las podríamos congelar y después implantárselas. Una cosa maravillosa. Esa fue mi primera experiencia en Alemania, en donde, respondiendo a la pregunta, sí, hay diferencias bastante notorias en cuanto a tecnología, gigante. O sea, por ejemplo, aquí en Chile, te voy a dar un solo ejemplo. Para esta imagen que yo tomo en microscopía electrónica de barrido, aquí tengo que pedir hora, y hay un solo microscopio de barrido en todo Valparaíso había en ese entonces. Yo fui a Alemania. La Católica, ¿o no? Sí, La en la Santa María tiene el de barrido. No sé ahora cuál sitio tiene la Católica, pero en ese entonces lo tenía solo de la Santa María. Y yo en Alemania, y además lo usaba un técnico especializado y solamente él. En Alemania tú tienes esto en los colegios. Tenés microscopio electrónico de barrido en algún colegio. Y eso es descabellado. Entonces, económicamente hablando, la diferencia es abismante. Ahora, cognitivamente hablando, son normales, son iguales que nosotros, no son genios, son normales. Yo vi con padres normales. Así que, pero económicamente sí tienen. ¿Alguna consulta, chiquillos? Entonces, durante muchos años trabajé en ingeniería de tejido, con biomateriales, pero para regenerar tejido, piel, trabajamos en cartílago, en hueso, y para implantes, etcétera, quemado. Pero después, un día, mientras estaba haciendo mi doctorado, vino una persona que me hizo una charla, que él venía de Alemania, de la Universidad de Nuremberg-Erlangen, otra parte de Alemania. Entonces nos pusimos a hablar y me acuerdo que él no sé qué fue y me dijo, oye, ¿tú fuiste a Alemania? Sí, ¿te gustó Alemania? Sí, le dije yo, me encantó. ¿Te gustaría irte de nuevo? La verdad es que sí. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo una posición allá y si quieres postular alguna beca, yo te apoyo y te vayas a Alemania. Ya, pasó el tiempo, me puse a estudiar, me puse a trabajar, me puse a publicar más y vino una beca, postulé y me fui a hacer un postdoc a Alemania. Un postdoctorado a Alemania por 2 años. Y esto era un poquito diferente. Si se fijan acá, tengo tumor heterogéneo, está en inglés, pero, eso se me olvidó decirles, chiquillos, yo uso hartas cositas en inglés, pero espero que no se asusten, ¿ya? No, yo voy a traducir y no es nada del otro mundo. Entonces me fui pero ahora me fui a hacer una cosa que era un poquito diferente. No era ya, no era, esto no lo puedo mover, no sé qué está acá. Espérenme un segundo, que quiero sacar esto de aquí. No lo puedo sacar. Hay unas cosas en el chat acá. No escuché la pregunta. Te respondieron, profe, que veremos este semestre. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso enseguida. Entonces lo que hicimos después fue irnos a trabajar, pero no más que nada con la clase de elementos químicos. Viene ahora, si estamos con tiempo, así que no se preocupen. Viene ahora. Entonces lo de Alemania nos fuimos a trabajar con lo que respecta a cáncer y biomateriales. Entonces generamos un cáncer donde nosotros estudiábamos las células que hacían metástasis, pero usando un biomaterial. ¿Y qué biomaterial? Alginato, como bien dijo una compañera anteriormente. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que nosotros hemos trabajado en el área, y después volví, por supuesto, a Chile. Entonces nosotros trabajamos cáncer en un chip y estudiamos la heterogeneidad tumoral. Ustedes sabían que si usted tiene un cáncer, estas células, si se fijan, son diferentes. Si yo aplico una terapia, mato esta, mato esta, mato esta,
pero esa me puede quedar viva. ¿Qué pasa con esa célula que queda viva? Y ustedes me responden. Se multiplica. Se No sé. multiplica. Se multiplica, sigue creciendo y la medicina le hizo nada. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso no acabamos con el cáncer. Nosotros lo que estudiábamos era eso. Las células que hacían metástasis, las tomábamos, las estudiábamos, qué fuerzas hacían y después decíamos, esa célula hay que tirarle esta medicina, la medicina A y no la C. Entonces se llamaba medicina personalizada. Y ahora vamos a lo que me pregunta una de las compañeras. Para que no se me asuste, la clase la estamos viendo, está considerado una parte, que son las moléculas químicas de la vida. Y en todo caso, aquí tenemos algo que ustedes me pueden ayudar. Tenemos moléculas en la vida inorgánica, ¿y cuáles serían estas? Ustedes me dicen, ¿qué tienen de moléculas inorgánicas? Ayúdenme. Moléculas sin carbono. ¿Ya? ¿Como cuáles? Ejemplo. Vamos. Ayúdenme a completar esto. Tengo acá. El agua. El agua. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? Ni- Las sales minerales. Las sales minerales. Eso, Perfecto. sale- Ah, Y de las sí. moléculas orgánicas, ¿qué tenemos? ahí. El carbono. Carbono, y en Carbono. particular, ¿qué biomoléculas tendríamos ahí? Ayúdenme. Carbohidratos, proteína, los lípidos, ¿cuál me falta? Los ácidos nucleicos. Perfecto, muy bien. Tenemos todo eso. Y aquí tenemos entonces, y tenemos los glúcidos, carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que están compuestos principalmente de carbono. Para que no se me asusten, hoy día tenemos los elementos químicos 1 y vamos a ver solo glúcidos. La próxima semana vamos a ver los otros 3. Y nos vamos entonces a seguir. El agua. El agua, esto lo dicen diferentes libros, pero aproximadamente el 60 al 80% del cuerpo es agua. Y aquí tenemos la molécula de agua que tiene una característica importante, que ustedes ya la conocen mejor que yo, aquí la tenemos. ¿Y qué característica tiene el agua? Que es un dipolo. ¿Qué significa que es un dipolo? Ustedes me ayudan. ¿Lo saben? Si no, yo les coopero. Tiene una carga polar y otra polar. Perfecto. ¿Y eso a qué se debe? ¿Lo saben? ¿Por el puente de hidrógeno? Bueno, los puentes de hidrógeno que están aquí, los puentes de hidrógeno son los que unen las moléculas de agua con otras, pero ¿a qué se debe que esto está más positivo y esto en parte más negativo? A la distinta electronegatividad, ¿no? Perfecto, a la distribución de los electrones que pasan más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno, y por eso el oxígeno es un poco más electronegativo y estas partes quedan un poco más electropositivas. Perfecto, y ahí está la parte escrita que ustedes la pueden ver después en sus casas porque se la voy a mandar, las moléculas en que consisten. Y otra cosa importante, los enlaces entre una molécula de agua y otra son débiles. Sin embargo, esto es importante, al hacer muchos de estos enlaces, le genera una capacidad muy alta al agua propiamente tal. Aquí tenemos que hay distintos tipos de átomos, los cuales pueden, obviamente, unirse por medio de enlaces covalentes o enlace iónico. Ustedes me explican qué es un enlace iónico. Que en medio acuoso se disocia. Ya, pero incluso aunque no tengamos medio no acuoso... necesariamente. ¿Perdón? Que tiene más diferencia de carga, profe. ¿Qué pasa si yo tengo un átomo A y un átomo B y están unidos por un enlace iónico? ¿Qué este átomo con respecto a este? Es más inestable, profe. No me acuerdo cuál era, no puedo. Ay, se me olvidó. ¿Cuál es la pregunta? Si tengo un átomo A y un átomo B y digo que tienen un enlace iónico, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace un enlace iónico? Con un metal y otro no metal. ¿Ya? ¿Y qué pasa entre ellos con los electrones? Uno cede electrón. El metal cede. Eso es lo que quería escuchar. escuchar. Uno cede un electrón y el otro gana un electrón, y viceversa. Y eso es un enlace iónico. ¿Y un enlace covalente qué es? Al tener más diferencia de electronegatividad. Son compartidos. Son compartidos, exactamente. Permítanme ver aquí que hay alguien en el chat. ¿Pero por qué no se abre el chat? No sé por qué no se abre el chat, lo siento. Que quería ver a alguien de ahí. Bueno, entonces, como bien decían ustedes, tenemos aquí los enlaces iónicos y un enlace covalente, en donde el enlace iónico, ustedes pueden ver un átomo cede un electrón, y mientras que un enlace covalente, ellos están en el centro, los electrones se mueven compartidos. ¿Ok?
Con respecto al agua, tenemos unas moléculas que son hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Qué significa hidrofílica? Ayúdenme. Que se llevan bien con el agua. Que se llevan bien con el agua. ¿Es hidrofóbica? Que no se llevan Que bien se con el agua. repelen, Que se como el llevan aceite. Y se bien repelen. con el agua. Bueno, esto lo saqué de un libro en inglés, entonces los gringos son un poco más efusivos para sus palabras, y entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que la molécula hidrofílica en el libro dice que es water loving, o sea que ama el agua, mientras que la hidrofóbica es water hating. Odia el agua, ¿ya? Entonces ahí, para que de pronto, a veces es más fácil de recordar eso, hidrofílica, ama el agua, hidrofóbica, que odia el agua. Y dentro de las moléculas hidrofílicas tenemos, por ejemplo, el azúcar, el DNA, el RNA y la mayoría de las proteínas. Y también teníamos las sales minerales que, como ustedes pueden ver acá, son principalmente iones, ¿ya? Y estos iones tienen distintas funciones. Uno de los que más han escuchado, sin duda, yo creo, es de sus clases de neurociencia o de la parte de neurona cuando hablaron sodio, potasio y cloro, que tienen que ver con los impulsos. Y ahí está en la tabla más o menos algunas explicaciones de ellas y en qué función participan. En realidad esto viene como más a dar un reforzamiento a lo de la tabla, un poquito más especificado, pero no voy a leérselo, ustedes lo pueden ver en sus casas, pero son principalmente las funciones que realizan. Esto me parece más interesante. ¿Qué es lo que pasa acá? Perdón, antes de continuar, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? Perfecto, sigamos entonces. Hubo un día, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Dígame, por favor. No. Había un médico de apellido Cade se escribe, en donde él estaba interesado en estudiar las conductas bipolares. Los bipolares son unas personas que tienen una conducta maníaca y después depresiva, es decir, de mucha euforia y después caen donde se aíslan. Entonces él tuvo una hipótesis. Ustedes saben que como científico uno plantea hipótesis, y esa hipótesis después la contrasta con diferentes experimentos, las aprueba o las rechaza. Su hipótesis era, yo creo que este problema se debe a que hay una acumulación de ácido úrico en estas personas. ¿Ok? Entonces, la idea es ver qué pasa, cómo se produce esto. Entonces, lo que tengo que hacer es incrementar esto o disminuir esto, de acuerdo al experimento. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Tomó un ratón experimental y una ratita control. Entonces, tomó este ácido úrico y él decía que este ácido úrico, como le faltaba, cuando lo añadía, él permitía que esta persona se relajase. Entonces, esa era su hipótesis. Entonces tomó ácido úrico y se lo inyectó al ratón. Pero dijo, ojo, el ácido úrico no es soluble en agua, entonces necesita un coayudante. Y para eso usó litio. Entonces tomó este ratoncito, dijo necesitaba ácido úrico y le añadió litio para que se pudiera realizar esto. Cuando uno hace un experimento, el grupo control tiene todo menos la molécula de interés. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo en el grupo control? Estaba estudiando ácido úrico, por lo tanto ácido úrico es la molécula de interés. Este no tenía ácido úrico, pero sí, como tiene que usar lo mismo que en el anterior, usó una sustancia, usó el litio, porque acá estaba, recuerden que el control tiene todo menos el componente de interés, y a su vez usó una molécula que no hacía nada, carbonato, era como agua. Eso es su control. Entonces, acá, resumiendo, tenía ácido úrico más el litio, y acá tenía carbonato más litio. Aquí no tenía ácido úrico, no estaba la molécula de interés. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Estos ratones estaban vueltos locos, eufóricos. Entonces, cuando le añade esto, se dio cuenta que los ratoncitos se calmaron. El grupo experimental se calmó. Estaba tan calmado que ponía el ratoncito dado vuelta y se quedaba tranquilo. Pero le llamó algo la atención. Dijo, oye, pero el grupo control, que no tiene ácido úrico, también se calmaron. Entonces la duda fue, ok, el litio puede estar cumpliendo un rol. ¿Qué es lo que hizo él? Con esta hipótesis, que ya había comprobado que el litio al parecer hacía algo, él no estaba buscando el litio, él estaba buscando el ácido úrico, pero se dio cuenta que ambos se calmaron. Entonces lo tomó y se fue donde los pacientes humanos y le empezó a dar litio. Y se dio cuenta que los pacientes que estaban en el psiquiátrico pudieron volver a sus casas y seguir con una vida totalmente normal por este pequeño elemento llamado litio.
lo descubrió por azar. ¿Habían escuchado alguna vez otro tipo de ejemplo donde descubrieras cosas por azar? Bueno, cosas por azar y muchas. Sí, ¿como cuál? ¿Te acuerdas de alguno? Uno de Los bien- POSIT salieron por azar. ¿El qué, perdón? Los POSIT, así como el ejemplo más rápido que se me viene. Ah, el POSIT, sí, por azar, ¿verdad? Bien, esa historia no la saben mucho, pero es muy interesante, claro, el POSIT es una. Y en la La vida, penicilina. la ciencia tiene la penicilina, exactamente la penicilina, y también tienes la descripción lo que hablaba la compañera delante, del glicerol como anticongelante. Fue al azar, una persona estaba trabajando en Calgary, Canadá. En Canadá hace tanto frío que solamente en tu casa puedes tener menos 15 grados, entonces tenía la muestra ahí de espermatozoides que él quería congelar y estaba estudiando esto, congelamiento de los espermatozoides, y de pronto alguien vino a limpiar y dio vuelta a una botella que tenía glicerol, este alcohol. Y él dijo, oye, pero dejaron la embarrada, volvió, por algún momento se le ocurrió mirar al microscopio y vio que los espermatozoides estaban vivos. Pero ¿y cómo puede ser esto? No puede, claro. Y ahí fue como descubrió el crioprotector. Entonces ahí tienen otro ejemplo. Y entonces vamos a las moléculas orgánicas. ¿Hasta el momento hay alguna consulta? ¿Dudas? Profe, respecto a lo del litio, ¿Mm? ¿los pacientes se calmaban así como temporalmente o era como algo permanente? Permanente, porque el litio, de hecho, no sé si sabías, pero incluso hoy en día se usa como terapia para estas personas bipolares. Cuando algún bipolar tiene esta enfermedad, la prescripción es litio. Tienen que tomar pastilla todos los días. Pero imagínate, tú sabes que es una enfermedad sumamente compleja. Entonces, con esa se solucionó el problema, prácticamente. De algo de azaroso, él lo aplicó en ese año, que no recuerdo en realidad, para ser sincero, el año, pero hasta el día de hoy se sigue usando como terapia. El litio en el trastorno bipolar. Se sigue usando como componente. Profe, ¿ese tratamiento lo da el psiquiatra o lo da cualquier tipo de médico? Tengo entendido que tiene que ser a nivel psiquiátrico. Sí, debería ser a nivel psiquiátrico, ¿no? Es poco probable que un médico general te prescriba eso, un médico general te debería derivar a un psiquiatra y después el psiquiatra es el que te da los medicamentos. Los medicamentos para el sistema nervioso por lo general son sumamente complicados, por lo tanto tienen que tener una prescripción psiquiátrica. ¿Alguna otra consulta o seguimos? Seguimos. Seguimos, gracias. Entonces, como vimos las moléculas orgánicas tenemos varios tipos y vamos a ver solamente una hoy. ¿Ya? Está planteado así por cronograma, elementos químicos 1 hoy, y la próxima semana elementos químicos 2, donde vamos a ver los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los separamos porque principalmente lo que es proteína y ácido nucleico tenemos mucho paño que cortar, entonces ahí vamos a hablar bastante. Y como bien dijimos aquí, lo más importante es que están compuestos por carbono. Aquí tenemos algunas, esta es del libro que se llama CARP. ¿Tienen acceso al libro ustedes, chiquillos? ¿Cómo van a estudiar? Hay una Sí, profe, la biblioteca biblioteca virtual. Ya, y lo pueden bajar, no tienen ningún problema. Solo tendríamos que encontrar el libro. Depende si está o no. Ya, pero ustedes saben que la profe Rocío les envió el cronograma y ahí en el cronograma o en el programa no deben estar, están, porque lo sé, los libros que nosotros utilizamos en general, ¿ya? Para que lo traten de bajar. De todas formas, yo creo Ah, que... sí, entregó 3. Sí, pues ¿cuál les entregó? El CARP, me imagino, el Paniagua, ¿verdad? Entre uno de biomédico, algo de biología biomédica, algo así era. ¿Ya? Entre Un un glosario. glosario. Y ay, no me acuerdo del otro. Perfecto, pero ¿lo han bajado ya? ¿Le han dado una mirada o todavía no nos ven? No, la verdad, todavía no. Ya. En todo caso, este, por ejemplo, es del CARP. Dígame, ¿quién me iba a hablar? Esta clase con usted lo podría considerar como dejarlo como al igual que el otro biología celular en el mismo cuaderno o es algo totalmente aparte Buena como pregunta. materia. Buena pregunta, Benjamín. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Leíste el cronograma? Te pillé, no lo leí. No, sí, algo, pero es que no, pero esa es mi pregunta porque, por ejemplo, ayer pasó lo mismo con, ¿cómo se llama? Con Introducción a Química y Farmacia y eran completamente distintos, por eso estaba preguntando. Muy bien, no te preocupes, no te estoy retando, estaba bromeando. No sé. Si nosotros miramos el cronograma, nosotros tenemos, es el mismo cuaderno, no necesitas un cuaderno distinto. Ah, ya.
profesora Rocío comenzó con teoría celular, y después si tú ves el cronograma, viene elementos químicos 1, después viene elementos químicos 2, que los voy a pasar yo, y todo está concatenado, y después sigue la profe Rocío, pero en el mismo cuaderno, es el mismo hilo conductual. No tienes que irte a otro cuaderno porque es como está pasado. Y ante cualquier duda, chicos, vean por favor el cronograma y ahí van a ver lo que tienen en tal clase, en tal fecha, ¿ya? Muchas gracias. De nada, cuando se les ofrezca. Cualquier pregunta que tengan, la hacen. Este libro en particular es de Gerard Carr, un libro muy bueno, muy gigante también. Entonces, lo que nosotros queremos ver acá es cómo las distintas biomoléculas están presentes, por ejemplo, en una célula. Y ahí están, por ejemplo, que tenemos las proteínas, que están en los microtúbulos, tenemos en la cromatina, tenemos los ácidos nucleicos, también tenemos proteínas en las membranas, etc. Es como un paneo general, para ir entrando ya al área chica. Y vamos a los glúcidos. ¿Qué otro nombre reciben los glúcidos? Pregunta para ustedes. Carbohidrato. Perfecto, Vanessa. Glúcidos o carbohidratos o hidratos de carbono. Todas las anteriores son válidas. Gracias, Vanessa. Entonces, los glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono tienen una característica importante que está ahí en rojo, que están principalmente constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos pueden servir como combustible, por ejemplo, en la generación de energía, tienen que ver con la reserva energética. En nosotros, ¿cómo se llama la reserva energética en los humanos o en los animales? ATP. La energía, Glucógeno. el cambio es el ATP, pero se llama ¿cómo Glucógeno, se bro. llama? Glucógeno, perfecto, muy bien, glucógeno. ¿Y en las plantas cómo se llama? Ahí lo pillé. Esa no es tan conocida, almidón. Las plantas almacenan en forma de almidón y nosotros los animales almacenamos la energía cuando no la usamos. Ustedes saben que somos una máquina perfecta. Obviamente éramos más perfectos cuando estábamos en la época de las cavernas, donde pasábamos mucho tiempo sin comer. Ahora esa misma perfección nos juega en contra. Es decir, si yo necesito 2.000 calorías y como 2.500, mi cuerpo almacena las 500 en forma de glucógeno y usa las 2.000. Como resultado, empezamos a ganar peso. Ahora no nos favorece mucho, pero en la época de las cavernas, cuando teníamos que ir a cazar y pasábamos 2 semanas sin comer, pucha que nos servía. Ahora, como digo, cuando abrimos el refrigerador y está la comida ahí, nos juega un poquito en contra. ¿Y alguien iba a hacer alguna consulta? Chiquitos, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, de preguntarme, levantar la mano, porque para eso nacemos más entretenidos. ¿Quién me habla? Yo, se supone Vanessa. que los carbohidratos son para energía a corto plazo. Sí. Entonces eso uno lo debiese usar al tiro, no debiese pasar a almacenarse en glucógeno. Sí. Pero sí pasa. De hecho, ese es el problema, como tú bien dices, depende del ejercicio que tú hagas. La idea es, obviamente, usarlo. Para eso, ojalá, yo por ejemplo, tengo una aplicación gratis en donde cuento las calorías, para tratar de que no me pase eso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo 2.000 calorías, ejemplo, y yo cuando veo así, me zampé 2 completos, y ya tengo 1.007, ya trato de comer un poquito menos para no pasarme tanto. Entonces ahí uno puede ir jugando, pero como tú bien dices, Vanessa, la idea es usarla, ya sea con ejercicio o simplemente con las actividades metabólicas diarias, ¿ya? Para no empezar a incrementar. En todo caso, eso es lo que yo he hecho durante muchos años y creo que me ha ido relativamente bien. Ya a mis 40 años creo que también me he mantenido en la medida de lo posible gracias a esa aplicación y a un poquito de ejercicio que uno hace. Así que sí, la idea es que lo usemos rápido. Entonces, ¿Profe? Sí, dígame. ¿Me puede explicar? Catherine primero y después vamos con Felipe. Catherine. Profesor, ¿me puede explicar el primer punto? Que no lo entiendo muy bien. ¿Cuál? ¿Combustible? Dice combustible. Sí. Ya, como combustible, tú sabes que cada una de las cosas que consumimos generan cierta cantidad de kilocalorías cuando tú las consumes. Por eso cuando te dicen, ojo con las grasas, porque la grasa te genera el doble. Es decir, si te comes un gramo de grasa, tienes 9 kilocalorías. Es decir, si yo como más grasa, si como los mismos gramos de grasa versus los mismos gramos de carbohidratos, voy a tener el doble de kilocalorías en grasa. ¿Me hago entender? Por eso uno tiene que tener cuidado con la grasa. Eso más o menos va. Ya. ¿Ya? Y Felipe. Gracias. Sí, profe, hablando del glucógeno de reserva energética y a partir del primer punto de combustible, de oxidar por casualidad, nosotros vamos a ver lo que es glucólisis y glucogenólisis.
Claro, por supuesto, no sé si conmigo, porque no sé si estoy en esa clase yo, pero claro, por supuesto, en la parte de mitocondria tenemos que ver todo eso. Donde también Y hay aparte, el hecho de romper un mito acá. Muchas personas piensan que solo la molécula energética es la glucosa o los hidratos de carbono, y no es así, porque cuando tú consumes todos los hidratos de carbono y no tienes, después te vas a los ácidos grasos. Y después continúa, la respuesta es sí. Si eventualmente estás en una fase de starving, starving es como de mucha hambre, después partes con las proteínas. Obviamente estamos hablando de una persona que está en condiciones críticas, que por ejemplo, no sé, pues se cae el avión y está 2 meses sin comer. Entonces ahí tú partes primero los carbohidratos, como bien decía Vanessa, energética inmediata, rápida. Ahora, después nos vamos a los ácidos grasos, bajamos la grasita. Pero si aún así no tenemos grasa, el cuerpo va a ir a disolver las proteínas. Obviamente a ese nivel estamos graves, porque si estamos disolviendo las proteínas Sí. para comer es porque estamos muy críticos. Vanessa, cuénteme. Pero las proteínas son muy poco eficientes en el tema de Por supuesto. dar energía. Cuando estemos comiendo ya las proteínas, prácticamente estamos muertos cuando estemos sacando energía de Exactamente. ahí. Si estamos muertos llegando ya. a comer la proteína, estamos en la pitilla, ya estamos muy mal. Entonces, no, es obviamente, que no llega. Felipe. una duda, cuando nosotros hacemos un déficit calórico ¿Mm? y ya el cuerpo ya se comió todo lo que es el ácido graso, ahí empieza a comer musculatura y eso se le llama a consumir proteínas, ¿verdad? Sí, eso se le llama consumir proteína. Un déficit calórico, tú tienes que saber que hay estudios que dicen que es bastante bueno. Hay un estudio de una persona que hace déficit calórico él come 800 calorías al día. Yo no lo recomiendo, estoy haciendo el estudio, pero él, por ejemplo, antes comía 1800, 2000, la que les correspondía, y el déficit calórico se ha visto que favorece muchos parámetros de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, la persona después se hizo esta dieta por 1 mes o 2 meses, comiendo 800 calorías, nada, súper poco, pero sus parámetros todos mejoraron. Todos. Ahora está en la pitilla, eso está claro, pero sus parámetros como de glucosa en sangre, incluso se le hincharon más las venas, antes las tenía más contraídas, etc. Hay un experimento muy interesante que lo hizo una persona con el mismo. Se ha descrito que el déficit calórico favorece ciertos procesos, está descrito. Incluso un premio Nobel hace poco tiene que ver con la autofagia, que tiene que ver con el recambio celular. Yo no estoy diciendo que lo hagan, de hecho yo no lo hago, pero sí, un déficit calórico, si lo quieres hacer, tiene que ser mínimo. Cuando tú quieres bajar de peso, por ejemplo, si necesitas 2000 calorías, come 1900. Hazlo lento, de a poco, y tu cuerpo se va a acostumbrar y vas a tener el resultado en el tiempo. Profe. Igual he leído esos estudios del tipo de ayuno para tratar de hacer el déficit Perfecto. calórico, pero ¿qué sucede con estos beta oxidantes como la carnitina, la cafeína, los genocidos del ginseng? ¿Cómo actúan aquí en la glucogénesis? Mira, la verdad es que no me he ido tan específico, pero lo que tiene que ver con la carnitina y la cafeína, lo que hace principalmente son aceleradores del metabolismo. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Entonces, es el beneficio que te dan al consumir aquello. Aceleran el metabolismo y por eso se dice que son quemadores de grasa. Pero obviamente tampoco no nos vamos a ir, dado que el tiempo nos está pillando un poquito, no nos vamos a ir tan específicos hacia allá, pero si quieres, cuando se discuta sobre el tema de glucólisis, que tiene que ver muy específico a eso, podemos discutirlo un poquito más. ¿Te parece, Felipe? Pero esas son más o menos a grandes rasgos lo que pasa, ¿ya? Gracias, profe. Son las 11:40, dije a las 11:45 y vamos a tratar de terminar, vamos a tratar de cumplir con el compañero que, si no me equivoco, era Benjamín, para que no se atrase. Y vamos a la clasificación de los carbohidratos, y aquí tenemos, ustedes me ayudan, carbohidratos, ¿qué se clasifican? Ayúdenme, por favor. Monosacárido. Perfecto, ¿qué más? Sacárido. Y Polisacárido. perfecto, ¿y cuál es el enlace que une los monosacáridos con otros monosacáridos o los polisacáridos? ¿Enlace? ¿Enlace glucosídico? Perfecto, pero tengo una genio acá, Vanessa, muy bien, gracias. El enlace glucosídico, y eso lo vamos a ver acá. Entonces, le agradezco su participación. Entonces tenemos los monosacáridos, como ejemplo está la glucosa, la fructosa, la galactosa, son algunos ejemplos. Tenemos un disacárido que, como bien dice Vanessa, y yo sé que no solamente ella lo sabe, varios compañeros también lo saben, tenemos un disacárido donde tenemos la unión de dos monosacáridos, principalmente por un enlace glucosídico. ¿Ya? Y a su vez tenemos los polisacáridos, que son moléculas más grandes y ramificadas, que como bien ya hablamos con los compañeros, se me olvidó el nombre del joven que está participando ahí con respecto a la L-carnitina,
del glucógeno y del almidón. La celulosa principalmente presente en lo que son los vegetales para las paredes celulares. Y las funciones de los glúcidos, ¿cuáles son? Ustedes me las dicen, si se las saben alguna, en base a lo que hemos hablado. Funciones. Energía a corto plazo. Energía, principalmente. ¿Cuál más? Esa es la más conocida, las otras son un poquito más difíciles. Estructural. ¿Cuál más? Estructural también. Estructural también. ¿En particular dónde? ¿Dónde están? Ay. Vamos, te tengo fe. Te quiero ver. Por ejemplo, en las plantas yo sé que es la celulosa. ¿no? Ya, por ejemplo, en la planta y en las células nuestras, ¿dónde? ¿Qué No, es la pero, ayuda? ayúdenme, por favor. ¿Qué es la ayuda? ¿Quién ayuda, Vanessa? Yo sé que los compañeros de ahí saben. ¿Nadie se recuerda? Estructurales. ¿Dónde más están? ¿Las membranas? En las membranas, en Tamara. Muy bien, en las membranas. En las membranas. Y ahí tenemos más o menos la definición de los lugares donde están, como bien dijo Vanessa, están como en combustible celular, están como glucosa, que es la moneda prácticamente de intercambio, todo lo llevamos a glucosa. Y eso también es algo que algunas personas no entienden, porque por ejemplo, yo he tenido amigos que han tenido diabetes, y me dicen, oye, pero yo tengo la glucosa alta y yo no consumo carbohidratos, consumo grasa y proteína. Y ahí sí hay una formación en el proceso que vamos a descubrir más adelante, Felipe, que tiene que ver con cómo estas moléculas de las grasas, también van a glucosa. Si finalmente todo lo llevamos a glucosa, por eso yo no entiendo, y dicen, pues yo no como nada de carbohidratos, yo como grasa, yo como proteína. Sí, pero eso también se lleva a glucosa cuando tú no tienes. Por eso se te aumenta, ¿ya? Bueno, pero eso será de más análisis en el futuro. Como almacén de reserva energética, como bien dijo Vanessa también, y ahí tenemos en lo que es las plantas, el almidón, y en los pacientes, en los humanos, el glucógeno. ¿Dónde tenemos el glucógeno nosotros? En los animales, ¿dónde? ¿Dónde lo almacenamos? No hay mucho acá, pero bueno. Los músculos. En los músculos, exactamente. No hay mucho acá, pero en los músculos y también en el hígado, por si acaso, ¿ya? El glucógeno. Y el almidón, bueno, los vegetales, ustedes saben, ya tienen una gran vacuola algunas veces. Y como componentes estructurales, como bien decía Tamara, pueden estar en distintas zonas, y una de ellas también es la membrana, por supuesto. Y recordemos, por favor, que tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que son los componentes de los... ¿Ácido nucleico? Los ácidos nucleicos, exactamente. Eso. Los ácidos nucleicos, que obviamente son importantísimos y los vamos a ver en el futuro. Y tenemos también, por ejemplo, están en la estructura la quitina. La quitina está en los hongos y también en el exoesqueleto de algunos... Los bichitos. ¿Perdón? La quitina de los bichitos. En los bichitos, exactamente, de los bichos, y también en los camarones, por ejemplo. Nosotros en el polímero que les mostré, en el biopolímero, obtenemos el quitosano. Quitosano, quitina. ¿Qué es? Bueno, el quitosano es un derivado de la quitina. Nosotros lo obtenemos del doctor Galo Cárdenas en Concepción. Él creó una forma, entonces toma todo. Eso también es importante, si a alguno de ustedes les interesa. En el futuro, si alguno de ustedes quiere ser investigador, como químico farmacéutico, pueden trabajar en el área biotecnológica, aplicación, siempre tratar de usar algo de desecho para darle un valor agregado. Las conchas se botaban de los camarones, no sirven. Pero alguien dijo, oye, pero si eso lo tomamos, lo procesamos, y de ahí sacamos un producto que se llama quitosano, y se vende, bastante caro por lo demás. Medio kilo de quitosano estamos hablando de como 800 lucas. Y él lo produce en el laboratorio, y algo que se botaba, ahora lo usamos. Y eso es, pues, chiquillos. ¿Ven que alcanzamos? 11:45, según mi celular. Justito, estaba todo planeado, todo calza. Antes de irnos, el joven que se tenía que ir, si quiere puede salir, que le vaya bien con su tío, Benjamín, si no me equivoco, no me sé todos los nombres, sin ver las caras me cuesta un poco. Nosotros terminamos acá, no quisiera irme sin hacerles una pregunta, que es más o menos básica. ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Quieren hacer alguna acotación? ¿Algo que se explique? ¿Está todo bien? Todo bien, todo correcto. Ya. Por ahora nada. Ya. Última pregunta antes de irnos. A mí me sirve porque Ok. obviamente yo estoy aquí para aprender con ustedes también. ¿Qué les pareció la clase? ¿Entretenida? ¿Larga? ¿Quieren hacer una pausa? Porque yo sé que algunos... Yo el año pasado no hacía pausa porque los alumnos me decían que estaba bien, que no querían pausa, pero
los alumnos son distintos, entonces a lo mejor ustedes sí quieren una pausa entre medio. ¿Qué les parece? ¿Está todo bien? No, ¿Descansaron? Súper bien. Estuvo Súper bien. entrete, profe. Tú entre... ¿Estuvo bueno? ¿No Igual se está cansaron? No, está bien No. así. Está bien entonces. No, profe. Sí, ¿Profe? estuvo bueno, estuvo bueno. Ah, qué bueno que no se cansaron, está bien, me alegro. Bueno, la idea de mis clases es precisamente que hagamos algo así, ¿se fijan? Yo les voy a preguntar, si ustedes no saben, no hay problema, para que sea más entretenido. Yo creo que nos entretenemos un poco más, pues se fijan, yo voy a traer cositas como experimentos para contarles también. Incluso la introducción que di de mí, si bien es lo que yo hago, pero también fue ciencia. No les conté que juego a la pelota ni que voy a la esquina. Ya fue ciencia, lo que yo hago desde el punto de vista científico. Entonces también aprendimos ahí al respecto. Entonces, todo bien. ¿Alguna crítica? Hablo muy rápido, me dijeron algunos. Me lo pueden decir. Algo, pero no tanto. No tanto, traté de relajarme ahora, pero sí me lo han dicho a veces. Ah, qué bueno, sí. Es que trato de hacerlo así, pues, te fijas con energía Eso. para que se motiven y todo. Podría mandarlo a las páginas específicas de algún libro para complementar. Claro, de hecho, antes de despedirme, les voy a decir que yo les voy a. Esto se va a grabar, se grabó, entonces la grabación va a estar disponible. Yo ahora termino, se graba. La PPT, si se fijan, después seguía porque era más larga, obviamente la voy a cortar primero para que quede solamente hasta el lípido. Se la vamos a mandar también. Y respecto al libro, yo tengo la intención de mandar algunos libros que tengo yo. Yo tengo como 3 libros en español, tengo muchos más en inglés, pero no se los voy a mandar, no viene al caso. Entonces me gustaría compartirlo. Lo voy a hacer entre hoy día y mañana, porque hoy día estoy un poquito ocupado, tengo que hacer algo ahora. Pero voy a tratar de mandar esos libros, uno el CARP, el otro el Pan y Agua, que creo que están entre sus cosas, y otro más que tengo por ahí. La idea es que puedan ahí usarlo, pero por supuesto también que vayan a la biblioteca. Y para terminar también, por favor, siéntanse libres de hacer preguntas, dudas, todo lo que sea. Sí, pues la página la vamos a subir. De hecho, lo trataré de hacer hoy, como les decía. La trataré de subir hoy, a más tardar mañana. Así que para que tengan y vayan estudiando. Y mi correo, no sé, no sé si se lo dio la Rocío, ¿se lo habrá dado? Ah, bueno, aunque no se lo haya dado, estoy puro tonteando, si ustedes recibieron las clases. Así que ahí está mi correo. Olviden esa pregunta, no viene al caso. Bueno, si no hay nada más que decir, yo, antes de despedirme, alguna duda, consulta de clase, evaluación, prueba. Ah, algo que no les dije. No hablé mucho de lo que hice yo en Alemania con respecto al biomaterial, cómo trabajamos con cáncer, porque yo me contacté con un profe en Alemania que les va a dar una charla. En su cronograma dice charla experto. Él es el doctor Aldo Leal Egaña, un científico chileno que está... Mañana ¿No será mañana, profe? No, eso Mañana, es... ¿no? No, Ah, ok, eso otra es, cosa. No, pues sí, otra clase. eso Ah, está en el ok. cronograma. Eso es más o menos como en mayo. Es una charla de un experto que está en nuestro cronograma. Te pillé, no leíste el cronograma. Y Otro más. está como en mayo. Y él va a hablar sobre biomaterial y cáncer, la investigación que él hace. Yo colaboré un poco, pero él tiene 10, 15 años trabajando en Alemania. Creo que para ustedes va a ser sumamente bueno tener esta charla. Y ahí ustedes pueden hacerle preguntas de cómo es Alemania. Bueno, ahí él también tiene... El año pasado también me lo conseguí. La charla duraba 45 minutos, tuvo como 2 horas, porque los alumnos estaban muy motivados. Bueno, se pudo también, pues ahora no sé, porque ustedes saben que tenemos 5 horas de diferencia con Alemania, entonces eso va a depender, pero él es muy motivado. Entonces, chicos, tuvimos un feedback, les agradezco muchísimo, finalmente la participación de ustedes es fundamental, ojalá que sigamos así, mi correo está disponible, si tienen dudas me escriben, cualquier cosita, yo ahora me despido agradeciendo la participación de todos. Que estén muy bien, gracias. Un gustazo, chiquillos. Chao, profe, Que gracias. estén bien, gracias a ustedes. Chao, profe, cuídese. Igualmente, cuídense también.